Obra literaria sin destino de Imre Kertész, escrita entre 1960 y 1973, publicada en 1975 por el escritor húngaro judío. Esta historia habla sobre el destino de los judíos, sobre la experiencia que tuvo el autor estando en el Holocausto y sobre lo que tenían que soportar los judíos solo por tener la estrella amarilla. Georgi, un adolescente de 14 años que se ve involucrado a temprana edad a saber sobre las desventajas que lleva por ser judío. Un día común y corriente llegan los nazis al pueblo para buscar a judíos para llevárselos a Alemania, para matarlos, sea por matarlos por gusto o sea por matarlos a base de trabajo, hasta que se queden agotados, prácticamente desnutridos, llevándolos así a la muerte. Así es como Georgi se ve involucrado a ir a Alemania a trabajar con los nazis. Ahí es donde Georgi se da cuenta de las cosas, que no es un trabajo como él esperaba, sino un trabajo duro para ellos, por ser judíos. Ahí es que se da cuenta por qué es que hay esas diferencias entre ellos, por qué los nazis ven como gente repugnante, gente que no debe merecer nada, que son los judíos. Llegando a Alemania, son llevados hacia un lugar donde se ponían trajes como carceleros, como gente que haya estado en la cárcel, ¿no? Vestimenta blanca con negra de rayas. Después de eso son llevados a ser separados, ¿no? Separados por mujeres, por gente enferma, por gente ya de la tercera edad mayor y hombres. ¿Por qué los separan? Porque tienen distintos trabajos ya para ellos, destinados allá. A los hombres que están mayormente en condiciones, los ponen a trabajar más, los llenan de trabajo, con tal de verlos deshechos prácticamente. A la gente mayormente anciana, a ellos se les pone a hacer trabajo también fuerte, pero se les pone en otras especialidades, se podría decir. Y allí cuando son separados se enteran que Georgi había trabajado en refinería, cosa que al lugar donde lo habían mandado le hacen un traslado a otro, o sea, de un trabajo que ya era mayormente fuerte, lo llevan a otro lugar donde iba a ser más trabajoso para él. Lo iban a prácticamente desechar, dándole más y más trabajo. En ese tiempo, donde ellos estaban trabajando día y noche, no les daban de comer, dormían prácticamente poco. Ahí es donde Georgi, al separarse de su casa, que lo tiene todo, incluso en su casa desperdiciar lo que era la comida, solo porque no le gustaba, la dejaba. Eh, Desobedecía a sus padres y había mayormente muchas peleas en su casa. Ya estando él ahí sin tener casi nada de comer, que solo le daban sopa, se da cuenta de lo mucho que necesitaba él estar en su casa, de saber apreciar lo que él tenía en su casa. Él aprecia ahí, incluso ve maravilloso ver el atardecer, ver el amanecer, la noche. Él ahí consiguió ser amigos, pero era tomado por no judío, por el no saber el lenguaje que llevaban los judíos. Incluso él cuando llegó allá, antes de vestir esa vestimenta de carcelero, se podría decir, a él le recomendaron decir que no tenía 14 años, sino 16, porque estaban destinados que aquellos que tenían esa edad iban a ser matados. Entonces, por recomendación, él fue el que pudo pasar eso y pudo sobrevivir esa primera etapa, se podría decir. Luego de esto, él vivió lo que ya he comentado
Y es así como él, cuando salen de Aulich, ellos escuchan eh, por cosas de la vida, se desvían, prácticamente como que los salvan al llevándolo a otro lugar. Se escuchan unas como bocinas, una, em, ¿cómo podría decir? Una voz fuerte, se podría decir, que sonaba, sonaba fuerte y todos empezaban a correr. Es ahí donde ellos ven la libertad. Ven la libertad, algunos corrían, ¿no? Por el miedo de ser encontrados, matados y perder esa libertad. Pero, ¿qué pasa con Georgie? Georgie primero como que se queda pensativo porque él ya viendo que está siendo prácticamente liberado, piensa en el qué comerá mañana, porque él estando ahí al menos recibe una sopa, pero el día de mañana qué come si no sabe cómo llegar a su casa. Incluso él piensa o tiene esa posibilidad, piensa en la posibilidad él de quedarse ahí incluso sabiendo que lo iban a poner a trabajar y aún peor, y es que podía ser matado. ¿Hasta dónde ha llegado él, no? Por un plato de sopa, por un plato de comida, de un alimento que le iba a recibir. Él saliendo del lugar donde estaba, se encontró, subió a un carro, ¿no? Subió a un carro que encontró, que pasaba por ahí por ese lugar, y se sube. Pero al subirse y sentarse, ¿no? El chofer le pregunta por el ticket y a lo que Georgie le dice que no tenía, porque no tenía cómo pagarle, no tenía plata. A lo que el chofer le dice, pues tendrás que bajar porque acá todos pagan. Pero en ese momento que pasa eso, había una señora sentada al costado de él. Una señora ya mayor, ya de la tercera edad, la cual voltea y lo mira con desprecio, con aborrecimiento, como que haciéndole el fuchi, ¿no? A lo que sube un periodista. Sube un periodista. Para esto él estaba de camino a su casa. Ese carro iba con destino a su casa. Sube el periodista y el periodista ofrece pagarle el pasaje. Le paga el pasaje y como él había salido y todavía estaba con la vestimenta de carcelero, el periodista se entera que él había estado en el holocausto. Y entonces le comienza a preguntar cosas, cómo es estar en el holocausto, si es duro el trabajo allá. Preguntas de una persona que no sabe nada de lo que se vive allá en el holocausto. A lo que Georgie simplemente le respondía que a lo que él, hacia las preguntas que le hacía el periodista, le respondía con un sí, lo natural. Por ejemplo, le preguntaba, ¿sentiste demasiado dolor ahí trabajando en el holocausto? Sí, lo natural. A lo que el periodista se molesta porque todas las respuestas que él le hace, Georgie le responde con un sí natural. Pues Georgie se siente incómodo porque en realidad todos los que se encuentran fuera del holocausto no saben la realidad que ellos tienen que pasar dentro de ese lugar, ¿no? Los, los maltratos que reciben, las matanzas que pasan ahí, lo que los dejan sin comer, lo que los tratan mal. Entonces, él ahí sintió odio por todo el mundo, pues nadie comprendía a aquellos que se iban al holocausto. El autor finalmente murió
en Hungría en 2016. Y este libro se llevó el premio Nobel a, ¿sí? El premio Nobel de literatura en 2002.